Bueno, ahora vamos a ver ciertas diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Aquí vemos en la pantalla que te aparece el ADN, el metano y el benceno para formar los compuestos orgánicos. Y los inorgánicos tenemos entonces, por ejemplo, la sal, que es cloruro de sodio, diamante y dióxido de carbono. Resulta que las propiedades de los compuestos están influenciadas principalmente por el tipo de enlace, lo que le confiere que en la interacción entre molécula y molécula va a generar diferentes tipos de propiedades. Entonces los compuestos inorgánicos formados principalmente por enlaces iónicos son altamente resistentes al calor. En consecución van a tener altos puntos de fusión. Los orgánicos predomina el enlace covalente y requieren menos energía para fundirse o descomponerse. Entonces de esta propiedad se explica el por qué los compuestos orgánicos se disuelven en solventes no polares, en cambio los inorgánicos en polares. Bien, los compuestos inorgánicos suelen ser buenos conductores de la electricidad, pero los orgánicos son malos conductores de la electricidad y del calor. Bien, vemos aquí que tenemos diferentes sólidos: azúcar, almidón, sulfato de cobre, cloruro de potasio, cloruro de sodio. En solución, entonces los compuestos inorgánicos es que pueden conducir electricidad. Bien, vamos a disolver un poquito de azúcar, también almidón, sulfato de cobre, cloruro de potasio y cloruro de sodio, ¿sí? Hace un momento observamos que cuando el medidor de conductividad lo colocamos en los solutos sólidos, resulta que no conducen electricidad. Bien, ahora vamos a tratar de pensar un poquito qué sucede entonces, qué diferencia existe entre que se encuentre de manera sólida a que esté disuelto. Cuando esté disuelto, todos los compuestos, la gran mayoría de los compuestos inorgánicos, resulta que se van a disociar. Bien, entonces empecemos con la primera parte, con el azúcar. Si yo lo hago con el azúcar, vemos que no enciende el bombillo. Almidón tampoco no enciende. Sulfato de cobre, vemos que enciende. Bien, ahora vamos con cloruro de potasio, enciende. Y por último finalizamos con cloruro de sodio, también enciende. Esto se debe a que cuando se encuentra disociado es entonces que pueden conducir la electricidad. Ahora utilizamos grafito, utilizamos aluminio y por último un alambre de cobre. Y hacemos una última prueba con el metal de la mesa. Ahora la prueba de inflamabilidad. En esta prueba de inflamabilidad acercamos una llama a los 5 sólidos y vemos que no son inflamables. Ahora utilizaremos 3 alcoholes. El primero es el etanol, el segundo es propanol y el último tenemos entonces al butanol. Como vemos, de derecha a izquierda va aumentando la cantidad de carbono. Por lo tanto, la llama más intensa que deberíamos observar sería la última. Le encendemos cada uno de los alcoholes y obviamente vemos que la última llama es la más intensa. Entonces, resulta que los compuestos orgánicos tienen esa capacidad de la inflamabilidad, algo que no poseen entonces los compuestos inorgánicos. Y recordemos que todas estas propiedades dependen directamente de qué, del tipo de enlace, además también en cierta medida de la estructura, de la geometría molecular de ese compuesto. Ahora vamos a hacer una prueba de sensibilidad térmica. Los compuestos orgánicos no resisten tanto los cambios de temperatura. Como vemos aquí, este es el azúcar y vemos que poco a poco se empieza a caramelizar. Bien, ahora, si nosotros utilizamos el cloruro de sodio y hacemos la misma prueba, como el cloruro de sodio posee un enlace iónico, vamos a observar que no va a ocurrir nada a pesar de que estamos aumentando la temperatura idénticamente a lo que hicimos hace un momento. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos tienden a tener mayor resistencia a la aplicación de calor. Fíjense, aquí tenemos papel que uno dirá, eso es materia inorgánica, pero realmente es un compuesto orgánico, viene de materia viva, por lo tanto tiene la capacidad de ser un combustible. Y fijemos lo que ocurre, deja una formación, una huella de ¿qué? De carbono. Ahora bien, para finalizar, podemos hacer algunas pruebas de solubilidad. Y eso es muy importante porque la solubilidad dictamina entonces
qué tanta cantidad se va a disolver de un sólido en un determinado líquido. Eso depende entonces de las interacciones intermoleculares, por lo que proviene esa interacción del tipo de enlace iónico o covalente que tenga. Bien, entonces la solubilidad es muy importante en la química porque eso determina la biodisponibilidad de esa sustancia.